Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, David y caballero? Muy buenas tardes, tenga usted bienvenido a su programa En la Línea de la Fe, en su emisión correspondiente al miércoles 5 de junio del año del Señor del 2024. Es increíble que estamos a la mitad del año, ya es la primera semana de junio. Y pues bueno, en esta semanita también empezamos a sentir o seguimos sintiendo, mejor dicho, bastante calorcito. Les sigo recomendando pues que se hidrate bien, que se ande por la sombrita para que no nos den esos golpes de calor que están bastante intensos en estos días. Y bueno, pues también es interesante, ya por ahí los medios de comunicación masivos, en las redes sociales sobre todo, pues ya han empezado a mencionar los posibles huracanes y todos los demás problemas que tenemos al momento de enfrentarnos con el clima, no digo ya es temporada de lluvias, entonces ya vamos a ir empezando por ahí. Recuerda también que pues ya empezamos el verano en un ratito, ¿no? Bueno, nuevamente pues le agradezco, estimado amigo, estimada amiga, niño joven que nos acompañan en esta semana, en esta emisión. Y pues bueno, es interesante ver que este mes, el mes de junio, pues vamos a contar con una celebración importante en relación a al profeta que es mejor conocido como el último profeta, en este caso Juan el Bautista. Y fíjese que para eso pues también tenemos un comentario, algo bien especial que lo vamos a adaptar ya a nuestros programas, que lo vamos a adaptar, o que tenemos que, mejor dicho, adaptar el comentario pues a todo lo que es nuestra vida dentro de nuestra fe. Aprovechando, quiero compartirle que para este mes y para las 2 primeras semanas del mes que viene pues tendremos una serie de programas bastante interesantes. Uno de ellos, que es la siguiente semana, vamos a estar hablando de un punto que es especial para jóvenes. Digo, todos lo pueden escuchar, pero al final pues es un poquito para jóvenes y no tan jóvenes, porque recordemos, no sé si se acordarán, que en estas temporadas hemos estado hablando acerca de que los jóvenes pues ya maduran o maduramos ya muy tardíamente, ¿no? Entonces, de este tema vamos a hablar el 12, vamos a hablar acerca del poder de autogobernarse. Y decimos que es especial para los jóvenes porque hay ciertas edades, bueno, yo diría mejor un cierto rango de tiempo, entre los 12, 13 hasta los 30, 35 años. Es un lapso bastante amplio de tiempo en donde nos cuesta mucho trabajo gobernarnos. Pero, ¿qué significa esto de gobernarnos? Bueno, pues es que tampoco podemos cambiar el mundo y adaptarlo a como somos nosotros o queremos que sea. Tenemos que aprender a vivir, pero sobre todo que al momento de empezar a ejercer nuestras decisiones y nuestra libertad en la toma de esas decisiones, pues sepamos hacerlas bien y sepamos tomar las mejores decisiones, pero aplicando la gobernanza en nosotros mismos. Para la siguiente semana, que ya es el día 19 de junio y Dios mediante, vamos a estar hablando de otro concepto que es bien interesante. Fíjese que estos conceptos, pues si bien los hemos tocado a lo largo de esta temporada y a las temporadas anteriores, pues es prudente que vayamos un poquito más al fondo de ellos. En este caso estamos hablando del concepto de la comunicación para el 19 de junio. En la siguiente semana es cuando le vamos a hablar, después de la fiesta de San Juan, el 24, pues obviamente le vamos a hablar acerca de qué trabajo nos cuesta ser profetas, qué trabajo nos cuesta ser anunciantes de ese reino, ¿no? No nada más en el sentido estricto de la parte de la fe o la religiosidad, sino también en la parte de las obras, sobre todo. Para las 2 primeras semanas de julio vamos así como que a complementar este set de programas. Vamos a estar hablando acerca de la gestión del cambio en la persona, que es muy importante, porque al final de cuentas también ya lo habíamos tocado en otra ocasión dentro de esta temporada, pero vamos a profundizar un poquito más en base a las herramientas que tenemos para enfrentar el cambio. Y finalmente, le anticipo, para el 10 de julio, pues vamos a tratar de ir cerrando, le decía yo, este set. Vamos a hablar acerca del concepto de la salud y del bienestar. También este concepto ya lo habíamos tratado nosotros en otro programa, pero también, como le decía, pues siempre ha sido también por encimita, ¿no? Vamos a procurar meternos un poquito más acerca de todo esto, o mejor dicho, de esta información, para poder tener más argumentos y poder llevarlos a esas mesas de debate cuando estamos hablando con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros
pues jóvenes de alguna manera en esas mesas, mejor dicho, en esas sobremesas que hacemos los fines de semana cuando toda la familia está en casa, bueno, pues aprovechar y poder debatir estos temas. Y pues bueno, yo le quiero agradecer nuevamente, quiero agradecerle también por ayudarnos a compartir este link, ya le decía, con sus familiares y amigos, para que al final pues podamos tener esa comunidad un poquito más pensante. Quiero agradecerlo, mi estimado amigo, estimada amiga, por los comentarios que nos hace llegar tan amablemente a nuestro correo en la línea de la fe @gmail.com, y también lo invito a que nos siga escuchando. Recuerde que estamos transmitiendo vía podcast por las redes sociales de YouTube y Facebook. Ahí usted también nos puede dar sus comentarios en las cajitas que las redes tiene para eso. Y si usted tiene suscripción a Spotify, bueno, pues también en Spotify ya estamos transmitiendo. Nos va a encontrar en los 3 casos como en la línea de la fe. Ahí estamos transmitiendo los capítulos anteriores y los capítulos que vamos colgando cada semana. Pero si aún así usted le agrada también visitar la página de la diócesis de Tlalnepantla, pues seguimos invitándolo a que lo haga. www.tierradenmedio.org, donde puede visitar el apartado que tenemos de este programa precisamente, y puede escuchar otros programas como el de Somos Catequistas con Liz Ortega, Cántale a la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo. Pues ahí tiene todos nuestros canales de comunicación. De verdad, muchas gracias por escucharnos e insisto, gracias por ayudarnos a compartir este link con sus familiares y amigos. Y pues bueno, mire usted, estamos en una semana donde estamos celebrando todavía la fiesta de la democracia o la fiesta de la democracia. Todos tuvimos la oportunidad de salir a votar el domingo 2 de junio, el domingo pasado, y esto nos ha permitido expresar nuestro apoyo a los candidatos que han presentado sus propuestas para todos los mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, pues a estas alturas del partido, ya a media semana, pues yo creo que ya sabremos quiénes han sido los ganadores gracias al conteo rápido. Y ahora, sin duda, nos toca ya en nuestras oraciones pedir por los y las candidatas que ganaron, por los ganadores, para que Dios les ayude a tener una buena gestión al frente del gobierno. Mire usted que es una tarea bastante complicada, es algo bastante difícil, sí vale mucho la pena pedir por ellos, de verdad es un trabajo bien arduo. Sin embargo, también, estimado amigo, estimada amiga, creo que es tiempo de ponernos en el papel de ciudadanos y dejar de ser indiferentes, ¿no? No solo manifestar nuestra voluntad como pueblo en las elecciones que festejamos en estas oportunidades que se nos brindan, sino también estar al pendiente de que las promesas que se hacen en campaña por parte de estos candidatos pues realmente lleguen a concretarse en planes de trabajo, ¿no? Y sobre todo en cosas reales. Dejemos de ser indiferentes y empecemos a participar de a de vis o de a de veras en el destino de nuestro país, porque sin duda recuerde que este país va a ser el mismo que le dejaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces yo creo que vale la pena pedir por todos los candidatos, insisto, por todos los ganadores, para que Dios los ayude y nosotros pues hacer nuestra parte, ¿no? Empezar a revisar y empezar a ver que esas campañas, que esas promesas se cumplan, y también levantar la voz y manifestar la voluntad en las siguientes elecciones, que van a tardar un ratito, pero que de todos modos pues siempre debemos de estar atentos, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy, estimado amigo, estimada amiga, le traigo el tema de compartir. Recuerda que hace 8 días estábamos hablando del arte de convivir. Bueno, pues en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de compartir. Y mire usted que compartir y convivir no necesariamente van de la mano. Vamos a ir revisando este tópico a lo largo de todo este programa, pero sí tenemos que entender esos dos conceptos que están separados. Vamos a estar hablando acerca de que por qué se dice que compartir y convivir es un arte. Le puedo anticipar que el arte de convivir y de compartir se dice así porque implica conciencia, implica conocimientos y otras cosas, y además es una expresión de cada persona. Convivir, recuerde que platicábamos en el programa anterior, que es un arte porque cada persona tiene una forma de convivir, y no se diga de compartir. Insisto, esta parte la vamos a ir revisando porque también tenemos por ahí conceptos medio errados que nos pueden llevar a tomar decisiones, en el mejor de los casos, pues que nos van a impedir o a ser buenas personas, en el peor de los casos que nos van a llevar por otros caminos a los cuales no queremos ir, ¿no? Otro tema bastante interesante que vamos a tratar el día de hoy también, pues es el hecho de entender cómo se lleva la sinergia de compartir algo en los grupos sociales donde nos desenvolvemos, tanto en la familia, con la comunidad, en la sociedad, en el trabajo,
y cómo es que vamos a empezar y aprender a compartir con el otro. Recuerda que hablábamos un poquito en secciones anteriores y en programas anteriores acerca de enseñar a los menores a compartir. Bueno, pues esta parte también ahora la vamos a aplicar, pero la vamos a aplicar para todos, para todas las personas en todas las edades, que desde nuestro punto de vista pues es algo bastante importante. Ya finalmente, en nuestro último segmento, vamos a estar hablando acerca de cómo es que podemos caer en ese engaño, le decía yo, de creer que estamos compartiendo, bajo la definición que le comentaba hace rato, cuando damos cosas que al final de cuentas esas cosas las tenemos que dar porque es un deber. Entonces vamos a meternos un poquito más en lo que es la virtud de saber compartir. Vamos a entender un poquito más que cuando aprendemos a compartir, y escuche lo que le digo, cuando aprendemos a compartir es cuando también empezamos a saber amar. Y finalmente, ¿cómo es que influye esta parte de compartir en nuestra línea vertical que podríamos entender como nuestra misión de vida? Todo esto es algo bien interesante que vamos a ir viendo y que yo le anticipo, estimado amigo, estimada amiga, estimado Radio Escucha, que es bastante importante porque le reitero, todo esto que estamos hablando acerca de los diferentes conceptos que tenemos acerca de las cosas, pues son finalmente los que determinan cómo vivimos. Entonces imagine usted que cuando estamos hablando de conceptos como el compartir, si no lo sabemos y si no traemos esa educación, pues vamos a empezar a polarizar ese concepto. Y o vamos a dar mucho, o vamos a dar poco, o no vamos a dar nada. Y también tenemos que empezar a meternos nosotros en esa parte, porque al final, cuando damos de más es cuando tenemos problemas, cuando damos de menos es cuando tenemos problemas. Entonces, aunado todo esto, estimado amigo, estimada amiga, vamos a empezar, que le decía yo, o vamos a continuar con nuestro tema. Y le decía yo que no necesariamente el convivir y el compartir van de la mano. La realidad es que sí tenemos que entender que son dos cosas completamente separadas, aunque una pudiera presentarse como consecuencia de la otra. Pero mire usted, la convivencia es obligatoria. Eso es un hecho. La convivencia, cada vez que nosotros, le decía hace 8 días, estábamos platicando acerca de que tenemos que entender que cuando vivimos en una casa, por ejemplo, en una casa común, pues tenemos que entender que la convivencia con las personas que están ahí es obligatoria, al menos de forma mínima. Pero el compartir no. Vamos a hablar también de un tema que se llama sharing, que utilizan los americanos, que es precisamente esa parte del compartir, el hecho de estar compartiendo. Entonces no es necesariamente porque el compartir, el hecho de compartir sí es totalmente una decisión, que de alguna manera, ya cuando estamos conviviendo con alguien, tenemos la sinergia, por así decirlo, la consecuencia de que tenemos que compartir algo. A lo mejor compartir las cosas mínimas, como el tiempo, vamos a decirlo así, ¿no? Pero aún así está dentro de nuestro rango el hecho de querer, el hecho de decidir compartir con quienes convivimos, todo eso. Ahora, la convivencia estriba en interrelacionarse con esas personas y saber que esas personas nos pueden hacer recíproca la convivencia, pero que nosotros tenemos la capacidad para llevarla bien o mal. Insisto, en algunos puntos la convivencia es obligatoria porque somos contemporáneos y somos coterráneos de alguna manera, vivimos en el mismo tiempo y a lo mejor no en el mismo espacio, pero sí en el mismo planeta. Entonces debemos entender que la convivencia es relacionarse, mientras que compartir, estimado amigo, estimada amiga, es dar. Y ese dar siempre va a ser algo personal, siempre va a ser algo opcional. Aunque propiamente dicho, cuando nosotros empezamos a tener esa costumbre, cuando nosotros empezamos a tener esa educación de compartir, nosotros ya entramos a la sinergia de ver esa acción, la acción de compartir, como algo inherente a nuestra vida. Decíamos que muchas veces los niños, cuando están educados en ese tenor, pues la mayoría de niños no tienen miedo a compartir las cosas. Comparte su tiempo, comparte el juguete, comparte el alimento, etcétera, etcétera. Y lo hace con la premura de no esperar nada, porque ellos no saben que se tiene que esperar algo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar ya como adultos acerca de entender qué es compartir, vamos a entender que primero tenemos que aprender a convivir con esas personas, porque la convivencia, ser interrelacional, nos va a permitir conocerlas. Entonces, ahí hay una trampa, de hecho hay una trampa.
Cuando nosotros aprendemos o conocemos a las personas y aprendemos a verlas y a leerlas, vamos a poder entender qué es lo que podemos compartir con ellas. Entonces, cuando nosotros empezamos a compartir con ellas ya con un conocimiento de causa, puede ser bueno o puede ser malo. Porque al final de cuentas, recordemos que el compartir, dentro de la definición que le voy a pasar un poquito más adelante, nos dice que tiene que quedarse o se tiene que dar con conciencia. Y recuerde usted que la palabra conciencia quiere decir con conocimiento. Entonces nosotros no podemos nada más compartir con una persona algo por compartirlo, porque muchas veces cuando nosotros compartimos cosas con una persona que no conocemos, le podemos hacer más daño. No sé si le ha pasado, no sé si me sorprende mucho, por ejemplo, el caso del cuando están conviviendo, ¿no? Se dice por ahí un refrán que hay muchos vicios que son muy socorridos. Uno de ellos es el cigarro y otro de ellos es el alcohol. Ni qué hablar de las drogas, aunque las drogas trae otro boleto, ¿no? Pero cuando, no sé si le ha pasado y usted dígame si no es cierto, la mayoría de personas cuando están tomando en la calle, o las personas que les gusta tomar, ingerir alcohol en la calle o en la casa, antes de ofrecerte comida, lo primero que te ofrecen es un trago, ¿no? Entonces el vicio del alcohol, cuando las personas ya lo tienen como vicio, pues es algo muy socorrido, no se diga la parte de fumar. Te acercas si eres fumador, te acercas a un grupo de personas que están fumando y amablemente siempre te regalan un cigarro. Entonces esa parte, sin quererlo, yo estoy consciente de eso, estamos compartiendo algo con otra persona que le pueda hacer daño a esa persona. Y desde aquí empieza el conflicto moral y el conflicto ético. ¿Usted le compartiría a una persona algo que le hiciera daño a esa persona? Ese es todo un dilema, es todo un problema, porque cuando no estamos seguros de nuestra moralidad, cuando no estamos seguros acerca de nuestra ética, insisto, podemos dar cosas que pueden hacerle daño. Y este ejemplo que le puse, estimado radioescuchas, es un ejemplo muy, digamos, muy bueno, muy obvio, ¿no? Pero al final, cuando nosotros estamos hablando de compartir con los hijos, con los hermanos, con la familia, también damos cosas que les afectan, que les hacen daño. Y eso quiere decir que nuestra convivencia con ella no ha sido muy buena, porque si nosotros pudiéramos entender que el convivir con esa persona es interrelacionarse y que la interrelación es un factor que nos va a ayudar a conocer a esa persona, vamos a tener la capacidad de poder compartir con esa persona a conciencia, es decir, con el conocimiento. Pero le decía yo que hay una trampa, ¿por qué? Porque nosotros podemos meter el juicio. Y ya cuando metemos el juicio es cuando tenemos un problema. Por ejemplo, ahí va otro ejemplo bien obvio, ¿no? El hecho de ver a un indigente en la calle que nos pide dinero. Nosotros estamos compartiendo el dinero. Al momento de compartir el dinero, nosotros creemos que estamos haciendo algo bueno con esa persona, pero en realidad estamos haciendo algo malo. Pero después viene otra parte, ¿no? Y es el hecho de entender que lo que se nos pide es ayudar, es dar, sin juzgar. Pero ¿cómo vamos a evitar el juicio si ya tenemos el conocimiento de esa persona? Bueno, pues toda esta parte la vamos a ir descubriendo en el programa del día de hoy. Y créame cuando le digo que es mucho más complejo de lo que nosotros pudiéramos pensar. Repito, sobre todo porque al final nosotros compartimos, a veces guiados por la lástima, tristemente. A veces nos guiamos mucho por la lástima que les tenemos a las personas. Y en base a esa lástima es cuando les damos las cosas. No debería de ser así, pero es algo que traemos muy, muy arraigado. Entonces, el día de hoy, estimado amigo, estimada amiga, vamos a estar hablando acerca de la convivencia con conciencia. Y de la convivencia, y del compartir con conciencia como parte ya de una convivencia, de una interrelación totalmente sana, totalmente con conocimiento. Cuando logramos hacer eso con las demás personas, nos vamos a sentir bien con nosotros y vamos a hacer que esa convivencia dure muchos años con esa sinergia, con la sinergia de compartir. Porque también déjeme que le diga que hay otro problema, ¿no? Bueno, hay muchos problemas, pero en este punto es cuando hay personas que solo dan y no saben recibir. O sea, hay personas que solo están dispuestas a compartir, pero no están dispuestas a que les den por lo que usted gusta y manda. Entonces digo, bueno, es algo muy complejo, vamos a ir tratando de desmenuzarlo y si es necesario en otro programa lo vamos a bajar más, hacemos el drill down para que podamos ir mucho, mucho más abajo, ¿le parece? Pues bueno, mire, vamos a dar inicio con este programa, que ya demos inicio desde hace unos 20 minutos. Vamos a una hora, lo invito a que me acompañe a hacer una oración de inicio para empezar como se debe. Y le comento que usted está escuchando en la línea de la fe
por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Nosotros ya empezamos, póngase cómodo, prepárese algo fresquecito, si viene del trabajo, pues ciérrele los cristales al carro, escúchenos con tranquilidad, véngase manejando con precaución, póngase cómodo y acompáñenos porque nosotros de este lado pues ya empezamos. ¡Vámonos! Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Me dijiste aquella vez que estabas solo y cansado, que no encontraba salida, que no había nadie a tu lado. Y recuerdo lo que él hizo una vez en mi camino, y es por eso que hoy te digo, no debes temer. Camina y en fe tú puedes vencer. Jesús está ahí, no te dejará, por ti peleará y vas a ganar. Y aunque andes por valles oscuros, su vara y su escudo te protegerá. No camines tan triste y tan solo, que Cristo contigo a tu lado está. Me dijiste aquella vez que estabas sola y cansada, que no encontraba salida y vi perdida tu mirada. Y hoy tienes un nuevo día, ya no esperes a mañana, que tu fe mueve montañas. No debes temer, Jesús está ahí. Camina y en fe tú puedes vencer. Jesús está ahí, no te dejará, por ti peleará y vas a ganar. Y aunque andes por valles oscuros, su vara y su escudo te protegerá. No camines tan triste y tan solo, que Cristo contigo a tu lado está. No debes temer, Jesús
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado amigo, estimada amiga, querido Radio Escucha. De verdad, muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Y bueno, pues estamos hablando el día de hoy del concepto de compartir, que viene un poquito amarrado por la parte, pues el del programa anterior, en la parte que estábamos hablando del concepto de convivir. Y en esta ocasión estamos hablando de qué es ese concepto, el concepto de compartir, que al final lo entendemos de primera instancia como la parte del verbo, ¿no? Como la parte del dar, cuando estamos hablando del verbo, del tema, del concepto de convivir. Decíamos que la convivencia puede ser, pues de alguna manera opcional, mejor dicho obligatoria. No es opcional en el sentido de que somos coterráneos, somos contemporáneos, pero el compartir sí es algo que podemos nosotros entender como algo personal y algo opcional. Ahora, cuando ya empezamos a tener estos conceptos en nuestra vida, vamos a entender por qué el compartir se desprende del convivir. Pero al final nosotros tenemos que entender qué es compartir, y cuando estamos hablando de compartir, tenemos que entender que es un concepto que va a implicar hacerlo con conciencia, es decir, tener todo el conocimiento, tener empatía y hacerlo con justicia. Y hablábamos un poquito al final en el segmento anterior, que por cierto me volvió a pasar del tiempo. Estábamos hablando de que de estas tres palabras, conciencia, empatía y justicia, pues se acerca mucho ya a la parte del juicio moral que emitimos cuando queremos ayudar a una persona. Pero ojo, esta parte del compartir no significa ayudar. O sea, a lo que voy es que al final de cuentas, si nosotros estamos compartiendo es porque vamos a dar algo que tenemos y que estamos dándole a la otra persona porque tenemos el conocimiento de querer hacerlo, tenemos la empatía de querer hacerlo y la justicia. El punto estriba, estimado amigo, estimada amiga, cuando nosotros empezamos a compartir con un conocimiento o con un juicio. Si nosotros no entendemos que compartir es tener la conciencia, es decir, tener el conocimiento de lo que yo le quiero compartir a esa persona, pues decíamos en el segmento anterior, va a ser muy difícil que nosotros podamos compartirle lo que esa persona necesita. Insisto, compartir no es ayudar. Ayudar es un acto espontáneo cuando vemos a otra persona que necesita una mano, que necesita dos manos, que necesita, cualquier otra cosa, pero es un acto espontáneo. Es un acto cuando nosotros lo vemos, muchas veces lo hacemos sin pensar. Sin embargo, compartir es diferente. Cuando usted está conviviendo en un espacio, llámese casa, llámese trabajo, la sinergia que lleva esa convivencia implica muchas cosas. Le decía yo en el programa anterior, una de esas cosas es compartir los recursos y las cosas que tengamos nosotros en nuestra vida, porque al final esa convivencia lo exige. Pero si nosotros hacemos bien esa convivencia, nosotros vamos a poder conocer a las personas a las cuales les vamos a compartir. ¿Por qué es importante esto? Le decía yo, porque al final si nosotros compartimos cosas con una persona que no lo necesita, nosotros no vamos a poder alcanzar a entender por qué esa persona no ve en lo que yo le estoy compartiendo el mismo valor que yo le doy. Ahora, todo esto que le estoy mencionando, estimado amigo, estimada amiga, contiene la palabra empatía. Y mire usted, vamos a hablar de la empatía también en algún momento como algo que nosotros creemos que es, decía yo, al final de cuentas, que la empatía, por ejemplo, y la misericordia, sí, no son cosas iguales, definitivamente, pero uno es el inicio del otro, ¿no? Compartir con empatía quiere decir entender al otro y darle al otro lo que esta persona no tiene en su momento, quizá, ¿no? Yo le voy a compartir la mitad de mi torta a mi compañero, a mi compañera, porque él no llevó de comer, porque sé que en determinado momento es parte de mi inherencia humana. Pero me voy a empatar con él en el sentido de decir, oye, pues es que si a ti no te gusta, si eres vegetariana, yo traigo mi torta de jamón, pues no te lo vas a comer, no te la vas a comer, o sea, no le puedo compartir eso a mi compañero porque él no tiene sus gustos, ¿no?
¿qué actuar o cómo actuaríamos ahí? Dentro de la empatía podemos decir que lo entendemos, estamos con él, lo apoyamos moralmente, pero pues si no te gusta el jamón, pues ¿qué puedo hacer? O sea, quizá no traigo los 50 pesos o lo que cueste una torta para invitarte una torta de huevo, no. Entonces, al final, ¿qué tendríamos que hacer? Es parte de las respuestas que cada persona tendría que dar, porque el compartir es una actividad igual que el convivir. Al final, ciertamente la convivencia es obligatoria y el compartir no, pero al final es un arte porque cada persona decide cómo hacerlo. Pero si esa persona en el momento de decidir cómo hacerlo le mete conocimientos, le mete empatía y le mete justicia, pues ya va armando como que algo mejor. ¿Qué significa la parte de compartir justamente? ¿Ha oído usted hablar la parte de repartir el queso, no? Bueno, la parte de compartir con justicia es darle a cada quien lo que necesita, no lo que merece, sino lo que necesita. Y eso es bien complicado de entender, estimado amigo, estimada amiga también. Porque al final, cuando nosotros hablamos de darle a las personas lo que necesitan, casi siempre valoramos lo que ellos necesitan en base a nuestro juicio. Es decir, nosotros creemos que esa persona puede necesitar X cuando la persona necesita Y. Nosotros creemos que el hecho de darle cosas materiales a una persona le va a aliviar su soledad, le va a aliviar todo lo malo que trae ella o todo el sentimiento que tiene. Este tipo de cosas tenemos que empezar a trabajarlas a nuestro interno, porque es lo que nos va a determinar por dónde nos vamos a ir. Entonces, bien, antes de que continuemos con este tema, permítanme saludar, y ya se me estaba olvidando, a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica y en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, la diócesis de Valle de Chalco, en Ecatepec, por supuesto, Teotihuacán, la diócesis de Izcalli y por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros, y aprovechamos también para enviarles una felicitación a los ganadores en las elecciones pasadas, decíamos en el segmento anterior, y pedimos a Dios que configure su corazón y mente para que sus planes de trabajo lleguen a buen puerto y puedan ver en sus compatriotas la causa y destino de todo ese trabajo. Pedimos también por sus familiares para que el Padre en toda su bondad pues los siga cuidando. Que así sea. Muchas gracias por estar escuchándonos en esta periferia de la Ciudad de México, de esta enorme periferia de la Ciudad de México. Y bueno, también le quiero comentar y le quiero agradecer y le quiero pedir que si nos desea enviar algún comentario, pues lo haga a través de nuestras líneas de comunicación. En la línea de la fe @gmail.com es nuestro correo por donde podemos estar recibiendo sus comentarios, y también nos puede dejar sus comentarios en YouTube o en Facebook, las redes por donde estamos transmitiendo. Ahí hay cajitas para que deje ese comentario. Y por supuesto, si usted tiene una suscripción a la red, a la plataforma Spotify, pues también ahí nos puede dejar un comentario y también puede escuchar ahí nuestro programa. Lo invito nuevamente a que ingrese al portal de tierradenmedio.org. Es el portal de la diócesis de Tlalnepantla, donde puede usted escuchar, además de los programas anteriores, los programas corrientes de este segmento de la línea de la fe, y puede escuchar otros como el programa Somos Catequistas con Liz Ortega, Cántale la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo. Y bueno, si usted tiene tiempo también hice un clavadito por ahí, de verdad hay bastante material muy bueno para entender. Y bueno, quiero compartirles, estimado amigo, estimada amiga, antes de continuar con nuestro tema, un par de conceptos bien interesantes. Mire usted, el día de hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. ¿Recuerda usted que uno de los principales promotores acerca de esto también era San Francisco de Asís? Y después ya en la encíclica, en una encíclica que sacó un papa, no recuerdo cuál, se lo debo para la próxima, también estaba hablando acerca del medio ambiente. Tenemos la necesidad inherente de cuidarlo, de cuidar nuestro medio, porque es el único que tenemos, es el único lugar donde podemos habitar, y digo, mientras no se descubran otros planetas y podamos llegar a ellos, que estén iguales que la Tierra, pues va a estar difícil que nosotros no cuidemos este planeta que tenemos, que es el único que hay por ahorita, ¿no? Y bueno, hablándole un poquito de esta celebración, pues anualmente se elige un tema para conmemorar este día, el Día Mundial del Medio Ambiente,
Y en el 2024 el nombre de la campaña lleva el lema de Nuestras tierras, nuestro futuro. Un lema que se va a centrar en la restauración de la tierra, la desertificación y la resiliencia a la sequía. Y hablando de resiliencia, fíjese usted que hay un dato por ahí que vamos a estar hablando en un ratito, bueno, en otros programas, acerca de la resiliencia, muy muy bueno. Y le comentaba yo dentro de esta fiesta también, pues que el anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente en este año 2024 es Arabia Saudita, nada más y nada menos, ¿no? Uno de los países más ricos del mundo, uno de los países que también tiene serios problemas con el medio ambiente. Son ellos quienes van a estar llevando este día. Todavía no sabe mucho, bueno, no encontré mucha información acerca de los eventos que se van a realizar, pero yo me imagino que ya están en ellos. Entonces le prometo que en estos días pues voy a seguirle buscando información para poder compartírsela. Estas son las efemérides del día, en un día como hoy, pero pues de hace muchos años, porque de hecho este día se celebra desde 1974, entonces está bastante interesante. Entonces estábamos hablando acerca de entender cómo es que vamos a compartir o cómo es que vamos a aprender a compartir. Y bueno, dentro de esto, pues déjeme comentarle que hay unas preguntas y conceptos que tenemos antes de continuar. Primero, esta parte de compartir en justa medida, ¿no? A mí se me hace un tanto complicado, estimado amigo, el hecho de pensar que haya personas que dan todo, literalmente, que dan todo a la otra persona o a otras personas. Desde la parte psicológica, la parte alimentaria, la parte del tiempo, del dinero, ¿no? Se me hace muy difícil porque platicando yo con algunas personas, por ejemplo en el caso de los padres, de los papás, de los que tienen hijos, de las personas que tienen hijos, les comentaba yo que desde mi punto de vista es ese problemático porque los padres de familia en su mayoría sacrifican todo para dárselo todo a sus hijos. Y vuelvo a meter esta parte, a sembrar un poquito aquí la duda, el hecho de entender que dar todo o dar en su totalidad tampoco es compartir. Estamos polarizando un concepto porque la otra parte, el otro extremo de la línea es dar nada. Entonces no creo que, acuérdese que siempre hemos dicho en esta temporada y en estos programas que el justo medio es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener un equilibrio. Entonces, esto de dar todo, insisto, a mí se me complica, se conflictúa, porque llega un momento en que la persona que da todo está a expensas de los demás, no a expensas, perdón, está a que las otras personas quieran compartir con él, y recordemos que compartir es una decisión. Entonces, creo que es un poquito ilógico que esa persona, quizá teológicamente es muy bueno, porque también estaba buscando información acerca de esa parte, y hasta donde recuerdo una de las lecturas que hemos escuchado en misa, habla acerca de compartir con justicia. Entonces, a mí se me hace injusto tener que dar todo, y después que esa persona quede a la deriva, ¿no? Entonces, en uno de los programas que hemos tenido en esta temporada, hemos estado hablando de que sí se le tiene que dar a los hijos en justa medida, porque también el hecho de darles todo cría personas que piensan que lo merecen todo. Cuando las personas reciben todo de los padres de familia, son personas que no aprenden a valorar las cosas, que no aprenden a valorar lo que tienen y por lo que deben de ir. Entonces, yo creo que uno de los primeros puntos que me gustaría que nos lleváramos en este segmento, estimado redescucha, es el hecho de entender que no podemos dar todo, que tampoco podemos ni debemos de dejar de dar, y que cuando empecemos a dar tenemos que empezar a aplicar una justa medida. Esto de justicia, ¿qué significa? ¿Qué significa esta parte de la justicia? Bueno, desde mi punto de vista, insisto, es dar con conocimiento y pensando que esa persona ahorita está pasando por una situación que no va a ser permanente. Y cuando va a ser permanente ya estamos hablando de otro tipo de compartir, ya estamos hablando de compartir otras cosas. Pero en este momento, si nosotros tenemos un pan, para hacer un ejemplo muy estoico, si tenemos un pan y somos 5 personas en la familia, no tenemos por qué hacer partes iguales, vamos a decirlo así, cuando hay personas que necesitan más o que necesitan menos. Es decir, dar con justicia significa darle a cada quien lo que le corresponde.
porque también todas las personas son diferentes. Entonces, si hacemos las porciones iguales, el hijo mayor, varón, que que tiene un requerimiento de energía mucho más amplio, se va a quedar con hambre. Y la hija, que es menor, que no necesita un requerimiento, o el hijo que es menor, que no necesita un requerimiento de energía tan grande, va a estar sobrado. Entonces tenemos que ser justos y tenemos que saber, porque para ser justos tenemos que tener conocimiento. Entonces, no dar todo, dar con justicia, y para dar con justicia tenemos que hacerlo con conciencia y ser empáticos de las cosas. Ahora, ¿qué es lo que podemos compartir? Yo de entrada le diría que todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo podemos compartir. El punto es que no todo es conveniente, porque sí tenemos que valorar a quién se lo vamos a dar. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que va a redituar más? Tanto para la persona a quien se lo estoy dando, como a la persona, como quien lo da. Imaginemos entonces que cuando yo digo que podemos compartir todo lo que somos y todo lo que tenemos, es correcto, porque repito, es una decisión. Si usted quiere compartir toda la comida que usted hace todos los días a personas en la calle, lo puede hacer. Nada más tiene que cuidar que usted tenga que comer, ¿no? Porque usted tiene que seguir comiendo. Si usted tiene todo el dinero del mundo y quiere compartirlo a los pobres, también hay que ver que a quien le da ese dinero, pues lo utilice en determinado momento para hacer algo bien de su vida. Y créeme, cuando le digo que esta parte, este último ejemplo que le puse, es complejo, porque ahí estamos juzgando. Pero no lo podemos evitar, y finalmente somos seres humanos. Entonces, cuando nosotros vamos a dar algo, tiene que ser conveniente para la persona a quien se lo vamos a dar. Y cuando estamos dándole algo a esa persona, cuando estamos compartiendo algo con esa persona, es porque le vamos a dar algo que a esa persona también le va a redituar. Ahorita vamos, porque yo siento y presiento que están saliendo dudas por ahí acerca del compartir, de dar, o mejor dicho, de dar y de compartir. Pero ahora bien, ¿qué es lo más que puede redituar? ¿Qué es lo que le va a redituar más a esa persona? En determinado momento, cuando nosotros estamos hablando de compartir, y aquí es donde vamos con lo que le decía de la duda, cuando nosotros estamos hablando del dar, significa dar cosas que yo tengo, darle a otra persona, compartir con esa persona. Pero también significa entender que esa persona puede estar necesitando algo especial de mí. Entonces, lo que yo quiero darle a esa persona tiene que ser mío. ¿Y qué le voy a dar? Pues lo que yo tenga. En este caso, podemos dar cosas que van a redituar mucho más que lo que nosotros creemos que le puede ayudar. Por ejemplo, el tiempo, el esfuerzo, el alimento, el techo, el conocimiento, que en este caso viene siendo la sabiduría, la experiencia igual, la comprensión y la empatía. Todo esto que le estoy hablando, en algún momento nosotros lo tenemos que compartir. Nos lo tienen que pedir o lo tenemos que compartir, eso es un hecho, pero al final nosotros tenemos que entender cuál es la conveniencia o la frecuencia conveniente con la que debemos de darlo. Porque le voy a decir otra cosa también. Vamos a suponer en el primer concepto que le dije, el tiempo. Cuando nosotros damos todo el tiempo en nuestra vida, y se lo digo por experiencia, cuando nosotros damos todo el tiempo por una causa, por una persona, por algo específicamente, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Y el precio es que la otra persona, que la causa, que lo demás, se cumplan, hagan y cumplan sus propósitos, y uno se quede como el chinito, nomás milando. Entonces hay que revisar bien esa parte. ¿Qué tanto tiempo vamos a darle a las personas? Porque eso ya es actuar con justicia. ¿Qué tanto tiempo vamos a darle al trabajo, a la iglesia, a las actividades, a los hijos, etcétera? Porque todo eso es una factura que se nos va a pasar a nosotros. Recordemos que nosotros estamos dando lo que nosotros tenemos. Viene la otra parte. Por ejemplo, el techo, ¿no? Hospedar a una persona. Ok, vamos a compartir el techo con una persona. ¿Por cuánto tiempo? Lo vamos a tener en casa, ya lo vamos a dejar aquí, vamos a dejar que esa persona conviva con nosotros. Perfecto, pues entonces vamos a empezar a poner reglas. Todo tiene que ir en un justo balance. Si no logramos hacer eso, estimado amigo, estimada amiga, se nos va a complicar mucho el asunto. Podemos dar todo, pero no todo es conveniente para todas las personas, insisto. Sobre todo, me gustaría que nos lleváramos en este segmento, ya para ir finalizando, que nos lleváramos en este segmento el hecho de pensar cuánto vale lo que yo le doy a mis hijos, por ejemplo. ¿Qué tan conveniente es darle todo a los hijos? ¿Qué tan conveniente es darle todo mi tiempo, todo mi dinero, todo mi esfuerzo? Él es una persona que va a sobrevivir, o que mejor dicho, que va a vivir en un mundo el cual quizá yo no alcance a ver. Hay que empezar a pensar eso, y no creo que sea una postura egoísta, no creo que sea una postura
de no querer a los hijos. Yo al contrario siempre pugno por darle lo mejor a los hijos, pero hay que pensar en uno mismo. Y con esa parte, ¿qué le parece si me acompaña? Con esa frase, ¿qué le parece si me acompaña a hacer un corte musical muy muy breve? Yo soy Juan Valdez, usted está escuchando La Línea de la Fe. Enseguida regresamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado amigo, estimada amiga, por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. De verdad me da mucho gusto poder llevarle hasta su espacio y darle un poco de información para que usted pueda continuar compartiéndola con sus familiares y amigos. Le agradezco también que nos ayude a compartir este link en todos los grupos donde usted se haga presente y donde usted conviva y comparta, porque creemos firmemente que solo así podemos generar comunidades más pensantes, comunidades más conscientes acerca de todo lo que está sucediendo en este mundo. Gracias por permitirnos llegar hasta su espacio, por compartirle esta información y bueno, también porque nos ha dado la oportunidad de llevarle este conocimiento que nosotros creemos que es bastante importante. El día de hoy, si nos acaba de sintonizar, estamos hablando acerca del concepto de compartir, que ya hemos quedado en los segmentos anteriores, que es muy diferente al concepto de convivir y que no necesariamente van de la mano. Incluso hemos hablado de que la convivencia es obligatoria, el compartir no, el compartir es opcional. Y al final de cuentas, cuando hablamos de obligatoriedad dentro de la convivencia es porque somos contemporáneos, es decir, estamos viviendo en el mismo espacio y tiempo, ¿no? Y coterráneos porque, bueno, compartimos este planeta. Entonces, al final de cuentas, nos guste o no nos guste, tenemos que convivir con todos nuestros semejantes, pero el compartir sí es opcional. El compartir hemos definido y hemos dicho que al final de todo, pues es una decisión. ¿Qué es lo que queremos compartir? ¿Cómo lo queremos compartir? ¿A quién lo queremos compartir? Ya es nuestra decisión, que tiene que estar basada sobre todo en un juicio, que tiene que estar basada en un conocimiento que tengamos ya sea acerca de la situación o acerca de la persona, pero que al final sí implica saber y sí implica conocer. Y bueno, en esta ocasión, en este segmento vamos a estar hablando de qué es lo que podemos compartir. Digo, ya en el segmento anterior estábamos hablando de lo que podíamos compartir, de las cosas que podíamos compartir y de por qué era bueno y por qué era malo
compartir unas cosas sí y otras cosas no. Entonces vamos a enfocarnos en este segmento en los grupos específicamente donde podemos nosotros compartir y cómo lo debemos compartir. Ya hemos hablado, ya hablamos un poquito acerca de aprender a compartir las cosas con los hijos. Por ejemplo, estábamos hablando en el segmento anterior acerca de cómo se debería de llevar este proceso, pero vamos a andar un poquito más en esta sección. Entonces, bueno, antes de comenzar, pues permítame, como ya es costumbre en este apartado, empezar a mencionar a los santos que veneramos el día de hoy, el 5 de junio, y que el portal Santopedia nos pone a consideración. En esta ocasión celebramos al Beato Fernando de Portugal, a San Bonifacio de Creditón, a San Doroteo de Tiro, a los santos Eoban y compañeros, a San Eutiquio de Como, a San Franco de Acergui, a San Ilidio o San Gidio de Armenia, a San Pedro Espanó, al Beato Pacífico Ramati y al Beato Sancho de Córdoba. Santopedia nos pone como especial fijación al Beato Fernando de Portugal, que fue hijo de Juan I de Portugal y que empleaba desde muy joven sus rentas personales en el rescate de cautivos cristianos de las manos sarracenas. Entonces, bueno, un fiel ejemplo de lo que estamos hablando del día de hoy, de Fernando de Portugal decidió compartir con las personas que él consideraba que necesitaban y con aquellas personas que estaban cautivas. Entonces, bueno, pues son personas, insisto, como usted, como yo, todos estos santos que les he mencionado son personas que gracias a sus obras, gracias a su vida y gracias a la orientación de ella misma hacia la cruz, pues han podido llegar a los altares y han sido reconocidos por la Iglesia Mundial. Entonces, bueno, nosotros no estamos exentos de eso, todos estamos llamados a la santidad. Es muy complejo, sí, pero no imposible. Entonces, bien, dentro de esto, estimado amigo, estimada amiga, también le quiero pedir que si usted tiene la oportunidad, pues ingrese al portal tierradenmedio.org, www.tierradenmedio.org, donde puede visitar el apartado que tenemos ahí de este programa, además de que puede ver y escuchar capítulos anteriores y puede escuchar otros programas como el de Somos Catequistas con Liz Ortega, Cántara la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo. Siempre podrá escuchar estos capítulos que, como le comentaba yo en programas anteriores, cada vez que los escuchamos, pues siempre nos van a dejar algo nuevo. Y mire usted, bueno, también dentro de esto, dentro de la parte litúrgica, pues el tiempo ordinario que retomamos ya este domingo pasado y que terminará el próximo sábado 30 de noviembre para dar paso al Adviento, nos da la oportunidad de conocer un poco más acerca de nuestra fe y de nuestra humanidad. Como hemos mencionado en este espacio, pues las encíclicas y cartas que se originan en la Santa Sede son material muy rico en sabiduría y en lecciones de vida. Es conocimiento que deberíamos de tener presente en nuestra vida y darle un espacio en nuestra culturización. Para llegar a estos documentos basta con buscar en internet las encíclicas, por ejemplo, de Juan Pablo II, para que podamos descargarlas y las traigamos en el teléfono y en cualquier oportunidad que tengamos, ya sea en el metro, en el carro, en el transporte público, podamos sacar el teléfono, digo, bueno, con todo cuidado, ¿verdad? Porque eso de la inseguridad también está presente, pero si tenemos chance de empezar a leerlas, y verá usted que es un conocimiento muy rico que podemos aprovechar y que podemos poner en práctica todos los días. Le agradezco mucho nuevamente su tiempo, estimado amigo, estimada amiga. Vamos a continuar con nuestro tema que nos ocupa en esta ocasión, en esta emisión de nuestro programa En la Línea de la Fe, correspondiente al 5 de junio del año del Señor de 2024. Y estábamos hablando acerca de qué es lo que podemos compartir, qué es lo que vamos a compartir con las personas, qué es lo que vamos a compartir en aquellos grupos donde nosotros nos desenvolvemos. Y bueno, pues estábamos hablando de que de entrada podemos compartir todo, pero también estábamos hablando de que no todo es conveniente compartirlo. Entonces, cuando hablamos acerca de no todo es conveniente, sin duda tenemos que ver a quién se lo vamos a compartir. Y es que el ser humano inevitablemente, como le comentaba yo en otros programas, pues siempre se va a desenvolver en grupos. Estábamos hablando de la convivencia, por ejemplo. La convivencia es obligatoria desde la familia hasta la sociedad. Cuando le vamos dando distintos matices es cuando vamos entendiendo que quizá la convivencia con la familia no es la misma o el mismo tipo de convivencia que se da ya cuando somos pareja, cuando estamos casados, no es la misma que se da en el trabajo, no es la misma que se da en la escuela, pero al final tiene conceptos muy universales que podemos aprovechar. No obstante, la parte de compartir sí es bien diferente.
porque cada uno de estos grupos espera de nosotros algo que nosotros podamos compartir, y no es conveniente compartir algo que solamente deberíamos de compartir en la familia, por ejemplo, que lo andemos compartiendo con los amigos o en la sociedad. Esto, ¿por qué lo digo? Porque al final de cuentas nosotros tenemos que tener la capacidad y la claridad de pensamiento para entender que lo que nosotros podamos compartir en familia tiene un contexto, y cuando nosotros llevamos ese compartir hacia otro grupo que no sea la familia, se descontextualiza y se puede incluso malinterpretar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender a dar? Para responder a esta pregunta, estimado amigo, estimada amiga, tenemos que estar en contexto, o tenemos que tener el conocimiento de qué grupo es el que va a recibir lo que nosotros queremos darle. Por ejemplo, le decía yo que en la familia nosotros tendríamos que empezar a dar, dependiendo de nuestra posición dentro de ese grupo, pues tendríamos que empezar a compartir el tiempo, el esfuerzo, el alimento, el techo, la sabiduría y la experiencia, sin dejar de lado la comprensión, y también ser misericordiosos con todos, ¿no? Pero esto que le estoy compartiendo ya se me hace complicado para mí en lo particular, compartirlo en un grupo común, o en una comunidad, o en un grupo social. Insisto, porque al final de cuentas las personas con las que convivimos en ese tipo de grupos tienen un contexto completamente diferente. Entonces, aquí también entra otro detalle que me gustaría que tomáramos en cuenta, es el hecho de que hay cosas que nosotros tenemos que compartir sí o sí, y hay cosas que nos piden esos grupos para estar dentro de esos grupos o estar alineados al pensamiento que tiene el grupo. Entonces, más de las veces volvemos a caer en la pregunta de qué es redituable para ese grupo y qué es redituable para mí. Poníamos en un ejemplo en el segmento anterior que muchas veces nosotros no entendemos el valor de los recursos con los que contamos. Entonces es bien interesante, porque si no entendemos esta parte, que ya lo hemos platicado y que yo espero que se dé la oportunidad también de volver a darle ese feedback en el sentido de los conceptos que se tienen de cada cosa, pues nosotros vamos a andar repartiendo las cosas sin darle valor, para que esa persona le pueda hacer con eso que le damos lo que esa persona quiera. Y muchas veces para nosotros eso que compartimos ya no va a regresar. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de cosas como el tiempo, por ejemplo. El tiempo es el recurso más valioso que tiene el hombre, pero se vuelve ceniza si nosotros lo depreciamos, obviamente. La salud, por ejemplo, es otro bien que tenemos nosotros, pero que también debemos de aprender a gastarlo junto con el tiempo, igual que el tiempo. Es decir, los recursos que tenemos no son para guardarlos bajo tierra, como hizo aquel hombre cuando le dieron su moneda de plata. Los recursos que tenemos, llámese de alguna manera psicológicos o más abstractos, son para que nosotros los utilicemos. ¿A qué voy con esto? Muchas veces la salud la intercambiamos por dinero. Es decir, trabajamos toda nuestra vida para tener comodidades, tener cierta cantidad de dinero, pero estamos empeñando nuestra salud en eso, ¿no? Igual el tiempo. El tiempo, por ejemplo, para obtener el dinero lo que se nos pide es tiempo y salud. Entonces, nosotros tenemos que aprender a valorar el tiempo, porque recuerde que todos tenemos un rango de tiempo determinado, tenemos caducidad. Entonces tenemos que aprender a ver qué es lo que vamos a compartir con esas personas y con esos grupos. Decíamos en el segmento anterior que es bien interesante cuando nosotros empezamos a compartir el tiempo con cosas o con personas o con situaciones, para que esa situación, esa persona y esa cosa crezca, y nosotros cuando volteamos a nuestro alrededor pues no tenemos nada, ¿no? Entonces vienen por ahí los malos sentimientos, las frustraciones, los dolores, etcétera, y empezamos a arrepentirnos de haber dado ese tiempo, de haber dado ese esfuerzo, de haber dado incluso ese dinero. Ahorita el dinero tiene un apartado especial, ahorita lo vamos a checar, de haber dado todo eso que nosotros creíamos que era correcto en cosas que a lo mejor no necesitaban tanto de eso, sino necesitaban otro tipo de cosas, ¿no? Por aquí hemos hablado en alguna ocasión acerca, por ejemplo, del tiempo que le dedicamos a los grupos sociales, a las redes sociales, del tiempo que le dedicamos a los grupos religiosos, por ejemplo, que nosotros estamos invirtiendo el tiempo, pero hay que ver la causa por la cual estamos haciendo eso, porque al final a nosotros lo que se nos pide es cumplir la voluntad de Dios. En ese ejemplo específico, se nos pide cumplir la voluntad de Dios y ser profetas, sí, anunciar el reino, pero también anunciar el reino con obras en nuestra vida. El hecho de estar, por decirlo en el lenguaje más coloquial posible, en mi español más sano,
El hecho de estar metidos más de lo normal o más de lo necesario en un grupo religioso también habla de nosotros como una persona que necesita platicar a su interno acerca de por qué se está haciendo. No recuerde que muchas veces tenemos ese tipo de cosas, no nada más en la iglesia, tenemos grupos o lugares a los que queremos acudir y pasarnos mucho tiempo ahí, porque no queremos hacer frente a las cosas que tenemos en el lugar donde residimos. Entonces es bien importante que empecemos a valorar qué es lo que tenemos y cómo lo vamos a dar. Le decía yo, por ejemplo, que hay grupos específicos donde nosotros, siendo parte de ese grupo, tenemos que aprender a compartir. Y este aprender a compartir habla de lo que yo le mencionaba en el segmento anterior. Tiene que ser consciente, tiene que tener conocimiento acerca de lo que queremos compartir. Tenemos que ser empáticos al momento de compartir y tenemos que ser justos. Pero algo que tenemos que agregar, eso sí es de cajón y me atrevería a decir que es parte indiscutible, es que cada vez que nosotros compartamos lo hagamos sin un juicio condicionante y sin esperar nada a cambio. Porque mire usted, le decía yo que cuando nosotros vamos a compartir el techo, por ejemplo, pues vamos a compartir el techo con un familiar. Digo, aquellas personas que comparten su casa con desconocidos o con extraños, pues digo, sí es loable la acción, pero al final también están exponiendo a toda su familia, a todos los demás que viven con ellos, ¿no? A menos que sea una casa que ya está destinada para eso, pero al final de cuentas se me hace un poco complejo el hecho de poder compartir la casa con una persona desconocida cuando toda la familia está viviendo ahí, más en estos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos acerca de eso, que lo compartimos con un familiar, recordemos que el muerto y el arrimado a los 3 días apesta, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que si vamos a consentir la estadía de esa persona en nuestra casa, tiene que ser por un rango de tiempo determinado. No estoy hablando de ser mala onda, ni mucho menos, simplemente de entender que quizá no es muy conveniente cuando nosotros compartimos el techo con una persona que a lo mejor no lo necesita. Y cuando digo no lo necesita es porque esa persona quizá tiene dónde quedarse, pero vuelvo a lo mismo que le decía minutos atrás. Esa persona no quiere hacer frente a lo que tiene en casa, a lo que tiene, a los problemas que tiene que resolver y prefiere refugiarse en otro lado, ¿no? Entonces eso no es bueno, no es conveniente. Entonces aquí entra la parte que yo le mencionaba acerca del dinero. Una de las cosas que nosotros tenemos que compartir y aprender, fíjese lo que le comento, aprender específicamente a compartir es el dinero. El dinero puede ser un arma de muchos filos, puede ser un diamante de muchas aristas y que al final, le voy a ser honesto, cuando nosotros compartimos el dinero con las personas, la mayoría de veces no es conveniente. Cuando nosotros damos ayuda en especie, cuando compartimos el bienestar que nosotros tenemos, pero en especie, es decir, ayudamos a las personas o compartimos la comida, compartimos las prendas de vestir, bueno, no las prendas de vestir porque se me hace complicado, ¿verdad? Estar prestando la camiseta y luego la regresan así como que medio extraña. No, me refiero a que el hecho que es muy diferente darle dinero a alguien para que esa persona supla su necesidad. Es muy diferente a que nosotros acompañemos a esa persona, a que esa persona supla la necesidad que tiene, pero no tenga que tener el dinero en la mano. Es muy complejo, estimado amigo, estimada amiga. Necesitaremos irnos a revisar mucho más la parte de la moral y la parte de los marcos sociales que tenemos, a menos en nuestra cultura, porque se ha visto que la mayoría de veces cuando nosotros compartimos ese tipo de recursos es cuando menos valor tienen. Es así de simple. Mientras más dinero se le dé a la gente, menos valor le brinda. ¿Esto por qué? Porque al final de cuentas, recordemos que va un poquito en el sentido del esfuerzo, ¿no? O sea, ¿se acuerda cuando hablábamos acerca de la filosofía? Acerca de que estábamos hablando acerca de entender que el hombre es un animal de hábitos, pero al final también es un ser que busca la satisfacción en sus propias obras. Y esto es bien complejo, bien interesante, porque al final si nosotros le damos todo a las personas y no hacemos que esas personas busquen su propio beneficio, su propio triunfo, les estamos quitando la oportunidad a esas personas de poder enfrentarse al mundo. Y esto lo digo específicamente, hay muchos casos, hay muchas situaciones, pero específicamente en los hijos, ¿no? Cuando los papás se esmeran por darle todo a sus hijos, en el grupo de la familia, por ejemplo, estamos haciendo de esos hijos personas que no van a poder ir por lo que quieren, porque van a pensar que todo se les tiene que dar, consciente e inconscientemente, eso es un hecho. Después, cuando hablamos, por ejemplo, acerca de la pareja, independientemente del género que usted sea, quien me está escuchando,
tenemos que tener el estricto conocimiento de saber que tenemos que dar todo en justa medida. Por lo que le comentaba hace rato, ¿no? Nosotros cuando dedicamos todo nuestro tiempo y orientamos nuestro esfuerzo a una causa, a una persona, cuando viene el cambio, porque es inherente, el cambio es inherente a las cosas y a las personas. De hecho, vamos a tener un programa que habla acerca de la gestión del cambio, le comentaba yo, y permítame, le doy la fecha, no la fecha exacta, pero vamos a hablar de la gestión del cambio. Es para el 3 de julio. Cuando nosotros no entendemos que todo cambia, nos damos cuenta y volteamos atrás y vemos que han pasado años donde hemos invertido, donde hemos gastado, porque la inversión es otro boleto, donde hemos gastado nuestro tiempo, esfuerzo y todo lo demás, para que esa persona, una persona determinada, una cosa determinada, un grupo determinado esté bien. Le decía yo, lo más frustrante, lo más feo es cuando vemos que ese grupo se eleva, que ese grupo surge, que ese grupo camina, que esa persona está bien y nosotros estamos de la tristeza, ¿no? Y digo, no me va a dejar mentir, vamos a ser honestos con nosotros mismos. E incluso eso se da bien interesante porque yo me di cuenta en el cuidado de los enfermos, por ejemplo, que se tiene a los enfermos, hay personas que se desgastan o que se desgastan más de lo necesario. Y cuando le digo más de lo necesario es cuando tomamos la enfermedad como algo estresante. Cuando nosotros decimos que estamos cuidando a un enfermo, debemos de ser conscientes de que ese enfermo o se va a curar o se va a morir. Digo, se oye muy feo, yo lo entiendo. Sé que muchas veces cuando hablo así se despeina la gente, pero bajo ese razonamiento tenemos que entender que le tenemos que dar al enfermo lo que el enfermo necesita, y lo que el enfermo necesita muchas veces es tiempo, es oración, es cuidado, un cuidado paliativo, sí, porque al final de cuentas nosotros estamos atentos a que el medicamento que se le está brindando y la ayuda de Dios sean suficientes para que esa persona pueda volver a salir. Pero la mayoría de nosotros no lo hacemos así y nos desgastamos y todo. Entonces, cuando esa persona fallece, que en el mejor de los casos hasta descansa quien lo está cuidando, pero cuando esa persona se levanta y se cura, nosotros vemos que esa persona muchas veces no nos da su reciprocidad, porque nosotros quizá la estamos esperando, pero nosotros cuando vemos que esa persona se levanta decimos, uff, excelente, ¿quién sigue, no? Pero no nos damos cuenta de que también nos estamos enfermando. Y al rato, insisto, si las personas que están a nuestro alrededor no tienen el hábito de aprender de los demás, pues cuando nosotros nos llegue el momento de enfermarnos, pues va a estar en chino quien nos cuide, ¿no? Entonces, bueno, estimado amigo, estimada amiga, para ir cerrando este segmento, yo solo le quiero pedir que cuando nosotros empecemos a compartir, tenemos que aprender a compartir con conciencia, con empatía y con justicia, sin esperar nada a cambio, pero sí saber a dónde y con quién lo vamos a compartir. Ese juicio es inherente, le digo, quizás se escuche feo, pero tenemos que analizarlo. Vamos a sentarnos a analizar este punto que le estoy comentando y entender por qué tenemos que aprender a compartir. Insisto, tomemos en cuenta también que lo que compartimos en familia, lo que compartimos en pareja, no es lo mismo que podemos compartir con otros grupos. Entonces, bajo ese concepto, ¿qué le parece si vamos a un corte musical muy muy breve? Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando en la línea de la fe por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. No se vaya que enseguida regresamos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe.
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado amigo, estimada amiga. Muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta su espacio y darnos este tiempo para poder compartir la información que consideramos bastante importante. Yo le agradezco mucho también sus comentarios que nos hace favor de enviarnos por nuestros medios de comunicación, nuestro correo electrónico en la línea de la fe @gmail.com. Gracias también por los comentarios que nos dejan en las cajitas de YouTube y Facebook que tienen para eso. Y pues les recuerdo que estamos transmitiendo por estas redes sociales, YouTube, Facebook. Y si usted tiene una suscripción a Spotify, también ahí nos puede encontrar. Ahí puede usted escuchar los programas corrientes, es decir, el de la semana. Y puede también escuchar otros programas anteriores. Lo invitamos también a que otro medio de comunicación que tenemos, pues ingrese, si usted así lo desea y tiene chance, a la página de la diócesis de Tlalnepantla, www.tierradelmedio.org, donde puede usted visitar el apartado que tenemos de En la Línea de la Fe y puede escuchar otros programas como el de Somos Catequistas con Luis Ortega, Cántala la Vida, con el Padre Emilio, Clic con Jesús, con la hermana Lucero, Hagamos lío de la Pastoral Juvenil, Un corazón en el desierto y por supuesto, Cristo siempre contigo. Todos esos programas, les recuerdo que cada vez que los escuchamos estos episodios, pues siempre nos van a dejar algo bastante diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias nuevamente. Le invito a que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos para hacer una comunidad más grande y más pensante. Sígalos invitando a comer, siga invitándolos a departir y a convivir con usted estos fines de semana, sobre todo si sus hijos viven lejos. Pues ojalá que se pueda hacer cada mes, no sé, se me ocurre una comida. Recuerde que pues estamos conviviendo, pero todos tenemos pues un tiempo, ¿no? Tenemos una caducidad, entonces qué mejor que compartir y convivir con las personas que están con nosotros en el tiempo que estamos totalmente bien. Y bueno, dentro de esto, pues continuamos con nuestro tema. Estamos hablando el día de hoy acerca de compartir, el concepto de compartir. Estamos hablando de que es todo un arte, ¿no? De que tenemos que entender que compartir es una expresión de cada persona va a compartir las cosas y en el momento que esa persona lo desee. Recordemos que es una decisión, a diferencia de la convivencia que pues básicamente estamos obligados a convivir unos con otros, pero que podemos entender que la parte de compartir es una consecuencia de la convivencia, ¿no? Y tenemos que aprender en qué momento y en qué grupo es donde vamos a compartir las cosas, porque recordemos que no todas las personas les brindan el mismo valor a lo que nosotros tenemos y a lo que nosotros hacemos. Entonces no vaya a ser que después nos arrepintamos de haber dado mucho y quizá de no esperar, porque recordamos también que al final una de las definiciones que teníamos es compartir con conciencia, con empatía, con justicia y también sin esperar nada a cambio. Sin embargo, pues inherentemente sí damos, y la mayoría de veces que compartimos lo hacemos viendo ese compartir como una inversión y no como un gasto. Deberíamos de ver todas las cosas que compartimos siempre como un gasto porque no van a regresar a nosotros. Pero del otro lado, y eso es lo que vamos a hablar en este segmento, es una inversión. Es decir, quizá no veamos el regreso de lo que nosotros estamos compartiendo aquí y ahora, pero sin duda es una inversión, porque del otro lado de la parte vertical, recuerde que todos los conceptos tienen dos partes, la parte vertical y la parte horizontal. Del lado vertical sí podemos esperar mucha ganancia, y ahí es lo que vamos a platicar el día de hoy precisamente. Pero sin duda, pues tenemos que aprender a compartirlo, tenemos que aprender, es una necesidad, es un saber, es un arte que debemos de estar practicando y practicando y practicando. Ahora, como todo conocimiento, pues déjenme comentarles, estimado amigo, estimada amiga, que esta parte de compartir también tiene sus trampas, ¿no? También tiene sus engaños. Y muchas de las veces, esos engaños que nosotros, en los cuales caemos, o esas trampas en las cuales caemos, pues son engaños que nos tienden nuestra propia existencia y nuestra propia educación. Recuerde usted que nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias, como dijo José Ortega y Gasset, pero al final también somos todo el conocimiento, somos toda la tradición, somos todo el contexto, somos todos los conceptos que se nos han brindado de acuerdo al grupo donde crecimos. Entonces, más de las veces pensamos que cuando nosotros compartimos algo es porque somos buenas personas. Pero no entendemos y no alcanzamos a ver que eso que estamos compartiendo quizá
es el deber que tenemos por el rol que jugamos en el grupo donde lo estamos haciendo. Un padre de familia, mamá o papá, que que comparte el tiempo con sus hijos, ¿es un deber o es una obligación? ¿Está compartiendo por decisión o por convicción? Eso yo lo pongo en la mesa, lo pongo en el plató para que se analice, pero realmente cada persona va a tener una respuesta diferente en base a su moral y en base a su ética. Yo le voy a decir la mía, desde mi perspectiva es un deber. El deber del padre es darle tiempo a sus hijos, pero en medida. Porque dentro de ese tiempo, que es el único recurso con el que cuenta el padre o la madre, tiene que atender el trabajo, tiene que atender la casa, tiene que atender esto, etcétera, etcétera. Dar con medida es saber compartir. Después, cuando nosotros empezamos a ver que nosotros condicionamos lo que damos, eso ya es trágico, ¿no? Eso ya es mezquino. Por ahí en alguna ocasión me platicaba una persona que el gasto que se da en las familias estaba condicionado. No sé si pase muy seguido, digo, hay muchas personas que me imagino que sí lo entienden así, pero pues si hay pan en la canasta, te doy el gasto. Si no, si me levantas la canasta, simplemente se acaba el dinero, ¿no? Eso es mezquino, eso es no compartir, eso es comprar. Y al final de cuentas, se da mucho en las familias o con las parejas que tienen una relación completamente falta de conocimiento. Pues recordemos que el conocimiento nos libra de muchas cosas. Entonces, los engaños en los que caemos generalmente son esos, son creer que estamos compartiendo y creer que estamos dando como un favor a la otra persona, como un favor al grupo al que pertenezco, cuando realmente es un deber de nosotros. Se me hace muy chistoso porque hay muchos hijos que le reclaman a los padres: es que soy buen estudiante y como soy buen estudiante necesito que me premies. A ver, espérate, o sea, esa es tu obligación, ese es tu deber. En este momento, en el rol que tienes en casa, es tu deber es estudiar y además ser un buen estudiante. ¿Por qué tengo que agradecerte algo? ¿Por qué tengo que decir que lo estás haciendo bien? ¿Y por qué tengo que premiarte por algo que es tu deber? Eso es algo que nosotros tenemos que entender y aplicar al conocimiento, al concepto que debemos de tener de compartir. El estudiante está obligado a compartir sus triunfos, es un deber compartir sus triunfos y él sabe en qué momento lo hace. El estudiante como hijo está obligado a compartir su tiempo con la familia, tiene el deber de compartir su tiempo, porque recordemos que el compartir es una decisión y nadie te puede obligar a tomar una decisión. Entonces, bueno, cuando nosotros empezamos a compartir y aprendemos el arte de compartir, empezamos a generarlo, o mejor dicho, empezamos a situarlo ya en la parte de las virtudes. Una persona virtuosa es una persona que ya domina un arte, que ya domina algo específico de su persona. En este caso, cuando estamos hablando de compartir, estamos hablando de una persona que ya domina el tiempo y el momento para poder compartir. Ya sabe qué compartir y con quién compartirlo. Recuerda usted durante todo este programa que hemos estado hablando de que tenemos que compartir con conocimiento, con justicia, con empatía. Entonces, una persona que ya desarrolló la virtud de compartir es aquella persona que va a saber dar en el momento, lugares y personas apropiadas. Va a saber compartir de ella y dar de ella lo necesario para que las cosas sigan caminando, es decir, lo que le demanda el grupo donde está. Una persona que sabe compartir, que ha practicado esa virtud, que ya tiene esa virtud desarrollada, es una persona que sabe amar. ¿A qué me refiero? Volvemos con el mismo caso, ¿no? Hablábamos de la pareja y hablábamos de los hijos, que decía que a la pareja ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? Independientemente del género, ¿eh? Y con los hijos pasa lo mismo. Con los hijos ni todo el amor ni todo el dinero. Y yo sé que a lo mejor, yo se lo estoy diciendo porque no tengo hijos, quizás sea por eso, pero yo he pedido a muchas personas que sí tienen hijos que me expliquen, que me digan, y estoy como aquel programa donde comediante se jalaba los pelos y decía que alguien me explique
¿Cuál es la causa de que los padres se desvivan por los hijos dándoles juguetes o dándoles regalos, pues que rebasan incluso el gasto familiar, ¿no? Cuando estábamos hablando acerca de los planes familiares decíamos, bueno, es que ¿por qué le vas a comprar al niño un juguete que cuesta X cantidad de dinero cuando ese dinero lo puedes invertir en otra cosa, ¿no? El juguete que se le da a un hijo es un gasto que nunca va a regresar. Y metiéndonos precisamente en esa parte, ¿no? Ya entrando a la parte muy metafísica, muy vertical de todo este asunto, sí es correcto que hay muchas de esas cosas que representan gastos en esta tierra, en esta horizontalidad, que del otro lado, en la parte vertical, son inversiones. Pero eso solo sucede, estimado amigo, estimada amiga, cuando somos capaces de ser virtuosos en el arte de compartir. Cuando sabemos explotar esa parte, es cuando estamos demostrando amor. Es como aquella persona que decide meterse a la bolsa de valores y aprender a invertir. Para que pueda aprender a invertir necesita estudiar el mercado, necesita tener muchos factores a su favor para que las inversiones que haga se hagan con un riesgo mínimo. Es lo mismo que le estoy comentando ahorita. Aquellas personas que ya tienen la virtud de compartir o que ya saben y que han explotado esa virtud, tienen la capacidad para que toda aquella acción que implique compartir sea una inversión, que sí es cierto, se vea como un gasto aquí, pero que al final del otro lado sea una inversión. Entonces, decíamos, aquella persona que sabe compartir es una persona que sabe amar. Un padre de familia, volviendo a lo mismo, un padre de familia que sabe darle a sus hijos lo que sus hijos necesitan para que sean personas de bien en la sociedad en el futuro, es un padre de familia que sabe amar a sus hijos. Un padre de familia, madre o padre, que le brinde a su hijo todo, o que le brinde a su hijo, literalmente que se quite el bocado de la boca y se lo dé al hijo, es una persona que tiene que aprender. Sí, es su deber darle, alimentar al hijo, pero no alimentar al hijo sin que el padre se quede sin alimento. Esa parte ya la discutíamos y decíamos que al final de cuentas se tiene que quedar en la parte moral de cada persona. Insisto, yo creo que debemos y que sí podemos aprender y sí podemos compartir con justicia. Entonces, bien, cuando nosotros empezamos a hacer eso, ya tenemos esa virtud de poder compartir, es cuando nuestra vida empieza a cambiar de rumbo, es cuando nuestra vida empieza a cambiar de orientación. Fíjese que hay un libro bien interesante que se llama precisamente El arte de compartir, el mejor método para ampliar nuestra felicidad, y fue escrito por Manuel Arduino Pavón, y ya tiene bastantes años. Lo animo a buscarlo, si en determinado momento lo logra encontrar, qué bueno. Y este libro habla acerca precisamente de lo que es compartir, y le voy a leer más o menos la sinopsis así rapidísimo, ¿no? Compartir es un arte, una destreza espiritual equiparable a sanar. Compartir también es sanar las heridas del alma, transformar el tiempo en una función luminosa de la mente, de las manos y del corazón. El arte de compartir alcanza su cenit en el voluntariado y en la prestación del servicio desinteresado y carente de objetivos meramente personales. Es posible desarrollar una estrategia creativa para trabajar semejante arte. Esta obra propone una visión y un camino. Una visión esperanzada pero fundada en la experiencia directa, en las pruebas de la vida, sobre el inmanente poder del alma humana para amar y servir. También delinea un camino que atraviesa toda la existencia del servidor y que la conduce hasta las excelencias del deber cumplido. Completar nuestro camino en la vida proporciona la más pura y rica experiencia de dicha y felicidad. El deber del ser humano, del hombre para sus hermanos, solo puede completarse cabalmente mediante la plena realización de ese poder cooperativo, responsable y redentor que hace de los seres humanos, de las mujeres y los hombres de todas las edades, confesiones y credos, el factor X de la creación. Esto lo escribió Manuel Arduino Pavón en El arte de compartir, el mejor método para ampliar nuestra felicidad. Y como le comento, ya tiene muchos años, es de editorial Cuarentena. Si lo encuentra usted en cualquier otra, ya sea biblioteca virtual, pues échale una leidita, está bastante interesante. Voy a tomar de esta obra precisamente la parte final para que entendamos un poquito más y para ir cerrando ya la emisión de este programa. Compartir para cumplir la misión de vida. Fíjese usted que le decía yo
en otros programas que el ser humano es un ser social. Es un ser que tiene sí o sí que convivir, porque de los demás es como él se nutre, y él nutre a los demás. Una persona que piense que puede vivir sin estar con los demás es una persona que está totalmente errada. Y una persona que pueda vivir o que pueda pensar que puede convivir sin dar, pues está bien, pero al final de cuentas la misma sinergia del grupo donde él se desenvuelve lo va a botar. Porque al final de cuentas el grupo espera algo de esa persona, que es la parte de compartir, y que le comentaba yo, que al final tenemos que entender en qué momento debemos de compartir y con qué y cómo debemos de compartir. Aquí hay un punto bien importante. El autor menciona que tenemos que entender que la parte del amor sin condición es la parte que nos va a llevar a compartir. Pero recordemos también que debemos amarnos a nosotros mismos. El amor lo debemos de aprender a compartir también, es algo que tenemos que aprender a dar. Porque no podemos dar algo que no tenemos. Eso es un hecho. Entonces tenemos que aprender a compartir lo que tenemos, no lo que no tenemos. Porque cuando empezamos a compartir lo que no tenemos, ya empezamos a comprometer el tiempo de otras personas. Y no me dejará mentir, cuando los amigos en el trabajo nos dicen, vámonos a echar una copa, vamos a tomarnos una cerveza, porque pues al final de cuentas somos compañeros, estoy de acuerdo, el tiempo para los compañeros también se tiene que compartir, pero no podemos darle el tiempo de nuestra familia. El tiempo que le tenemos que dedicar a nuestra familia es diferente al tiempo que le vamos a dedicar a los amigos. Y ya cada persona, en base a su moral y su ética, definirá cuánto tiempo le va a dar a los amigos y cuánto tiempo le va a dar a la familia o a las actividades, no necesariamente a los amigos. Hay personas que no les gusta tomar, hay personas que prefieren darle tiempo a sus redes sociales y que darle tiempo a la familia. Insisto, es moral de cada persona, es ética de cada persona. Sin embargo, un factor que es bien importante entender es el amor. Y el autor nos habla también acerca de complementar el camino y la experiencia del hombre en este mundo mediante el compartir. Insisto, cuando nosotros estamos compartiendo todo lo que tenemos y nosotros nos quedamos vacíos completamente, me refiero a la parte material, específicamente a la parte material, que es lo que se acaba, es cuando nosotros tenemos que entender que quizá no era tan buena idea. Lo que es un hecho es que podemos compartir algo que es interminable. Y bueno, lo mismo es el amor. Si a eso le agregamos las cosas materiales que tenemos, las cosas materiales representan un gasto, el amor representa una inversión. Cuando nosotros compartimos compartimos el amor con otras personas, estamos invirtiendo. Y si a eso le agregamos el plato de frijoles con esa persona, sabemos que ese plato de frijoles se nos va a regresar de diferente forma en el futuro. Y si no se regresa en el futuro, porque al final de cuentas no tenemos que esperar nada, ya tenemos una inversión del otro lado. Esto es la parte vertical. Ahora, cuando estamos hablando acerca de complementar nuestra vida, nuestra existencia en este mundo, compartiendo, ¿a qué nos referimos? Pues simple y sencillamente a que todo hombre, toda mujer que viene a este mundo viene por algo. Y cuando nosotros encontramos nuestra misión, cuando la tenemos bien clara, nuestra misión de vida, podemos estar tranquilos porque al cumplir esa misión todo lo demás es ganancia. Habemos personas que nos pasamos mucho tiempo buscando esa convicción de vida, esa misión de vida y hay personas incluso que se mueren y no la encuentran. Pero el autor refiere, compartiendo ya estás cumpliendo con parte de tu misión. Compartiendo lo que puedes compartir, lo que tienes para compartir, ya estás cumpliendo con parte de esa misión, porque parte de esa misión es venir a servir. Y aquella persona que comparte sirviendo, como lo menciona el mismo autor hace rato, que decía que puede ser en el voluntariado, puede ser en las acciones desinteresadas, esas personas ya están cumpliendo. La pregunta aquí, estimado amigo, estimada amiga, es ¿cómo estamos cumpliendo nosotros? ¿Cómo estamos compartiendo? Ya sabemos, bueno, de hecho es más de una pregunta. ¿Cómo estamos cumpliendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos compartiendo? ¿Qué es lo que tenemos que necesitamos compartir? ¿Qué es lo que los grupos donde nosotros nos movemos esperan de nosotros que les compartamos? Todo ese tipo de preguntas, estimado amigo, estimada amiga, son bien importantes que las empecemos a hacer, porque al final de cuentas es parte del todo que nosotros debemos de buscar para poder llegar a vivir, aprender a convivir también. Recuerde que todas estas pláticas, estimado amigo, estimada amiga, pues son también con la intención de empezar a formar aquellas personas que están buscando, que están orientadas a emparejarse. Y las personas que ya viven en pareja, las personas que ya tienen hijos, son aquellas personas que de estas pláticas pueden sacar, o de esta información pueden sacar mucho beneficio.
Yo sé que es un montón de información, ahora sí fueron segmentos muy largos, le pido una disculpa, pero la verdad es que el tema lo da. Y también lo quiero invitar a que en las siguientes semanas pues continúe con nosotros para irnos y amarrar este asunto. Nada más quiero repetirle esta parte, ¿no? Saber compartir es ser virtuoso, es una virtud. El que sabe compartir sabe amar. Compartir nos va a permitir cumplimentar la misión en nuestra vida. Y vámonos con otra pregunta, esta sí se la voy a dejar de tarea. Tenemos que ser agradecidos, pero agradecidos porque nos comparten o porque podemos compartir. ¿Qué le parece si nos quedamos con eso? Y yo lo escucho y lo veo la siguiente semana. Antes de irnos, también quiero comentarle y recordarle que el día 12, la siguiente semana, estaremos hablando del poder de autogobernarse, un programa específicamente muy dedicado a los jóvenes. Para la siguiente semana después tendremos el concepto de la comunicación, es la semana del 19, y para el 26, ya al final de este mes, vamos a hablar acerca del trabajo de ser profeta, el trabajo de anunciar el reino. ¿Le parece? Pues de verdad, como en cada emisión, le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y Eduardo en los medios, al padre José Luis encargado de toda esta banda. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad una excelente tarde y una semana, lo que queda de ella, muy, muy tranquila. Nos escuchamos el próximo miércoles. Cuídese mucho, que Dios lo bendiga. Hasta entonces. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas la siguiente emisión de nuestro programa En la Línea de la Fe, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, por nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Gracias por tu preferencia. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane, Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla, o visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Teniendo tu presencia, todo es distinto, todo es bello. Yo soy un hombre nuevo junto a ti, Señor. Cuando me hablas, me parece que se para el tiempo, me parece que canta en silencio y no necesito nada más. Tú me hallaste sumergido en el más vil pecado, sin embargo a ti no te ha importado ofrendar tu vida en una cruz. Oh Cristo, a tu lado ya no temo a nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí. Oh Cristo, a tu lado ya no temo a nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.